muchos años trabajando en fotografía, sobre todo especializándose en la temática de Semana Santa. Desde 1989 es el fotógrafo oficial de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. En su haber cuenta con un gran número de publicaciones, entre las que destacan libros como Estampas de Pasión en Valladolid, Dos miradas, Tres percepciones y Requiem en Valladolid, además de otros muchos libros. Sus trabajos se han visto impresos en diversas revistas nacionales e internacionales y sus fotografías han servido de soporte a más de un centenar de publicaciones y trabajos audiovisuales. Ha participado en más de 50 exposiciones, tanto individuales como colectivas, en España y fuera de España, en Portugal, Italia, Inglaterra, Estados Unidos. Está en poder de una treintena de premios y reconocimientos, entre los que destacan 3 premios nacionales, 2 internacionales en Japón y Francia, así como el premio a la iniciativa contraria Lázaro Muñé en su tercera edición y la insignia de oro de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Cofrade de Jesús Muñé, el Santo Cristo del Despojo, lo es ahora también de esta hermandad universitaria, el Santísimo Cristo de la Luz, desde 1994. Justamente cuando se refundó la hermandad que ahora estamos celebrando los 20 años. El tema es para nosotros un lujo poder contar contigo en este auto. Muchas gracias por ello y cuando quieras puedes comenzar. Muy buenas tardes. Señor vicerrector, señor presidente de la Junta de Cofradías, presidentes de distintas cofradías, hermanos de todas las hermandades vallisoletanas, hermanos de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, amigos todos. Corría el año de nuestro Señor de 1629. La ciudad comenzaba a desperezarse al ritmo marcado por los primeros claros del día. La mañana había amanecido seca, fría, recia, como venía siendo habitual en aquel crudo e interminable invierno, aderezada con esa densa y húmeda niebla a la que tan acostumbrados están los moradores de esta villa castellana. Los primeros rayos de sol rivalizaban con denuedo por abrirse camino entre la espesura de la bruma, luchando a brazo partido con los mejores aliados de esta, los ramales de la vieja Esgueva, que, poderosos y desafiantes, se enseñoreaban de la urbe, partiendo sus calles de forma arbitraria y caprichosa y transformando la ciudad en un vallis toletum o valle de aguas. La silueta de 3 figuras humanas se recortaba al alba, cubiertas sus cabezas por capuchas y revestidos del tradicional hábito benedictino, conformado por la túnica, el cinturón y un escapulario, y recubiertos por la capa, coronada esta en una única pieza por el capuz. Sus pies, calzados tan solo por unas humildes sandalias, soportaban con estoicismo y la mayor naturalidad el frío y la intensa humedad de la amanecida, hundiéndose a cada paso por las embarradas calles. Hacía escasos minutos que habían abandonado el convento, dejando a sus espaldas las estrechas, sinuosas y desordenadas calles de la antigua judería. Aún podían intuir tras de ellos la inmensa mole de piedra del monasterio y de la iglesia de San Benito el Real, que se alzaba majestuosa sobre el resto de las modestas edificaciones que lo circundaban, cuando enfilaron su caminar hacia el sur de la ciudad. Aunque a esas horas de la mañana, con la población comenzando lentamente a desperezarse, el número de menesterosos que transitaba por sus calles era aún muy escaso, no llamaba la atención la presencia de 3 religiosos, ya que tras la marcha de la corte de nuevo a Madrid tan solo 23 años antes, la urbe que lenta pero inexorablemente languidecía en un progresivo y profundo proceso de grave decadencia, se había transformado en una ciudad conventual. Con pasos cortos pero firmes, con andar fraileño,
Caminaron en un profundo mutismo tan solo perturbado por sus agitadas respiraciones. Habían recorrido ya más de la mitad de su trayecto cuando por fin el más joven de los tres se atrevió a romper el prolongado silencio dirigiéndose al más anciano. «Padre prior, hace unos días se rumoreaba en el convento que algún hermano había escuchado en los mentideros de la villa que el maestro había vuelto a recaer de su dolencia en la rodilla y que muy probablemente no podría acometer nuestro encargo. Además, terció el tercero en discordia, de todos es sabido que su taller ha adquirido tal fama y dimensiones y los encargos son tantos que pocas obras son las que el maestro talla personalmente, dejando esta misión a los muchos oficiales que trabajan a su servicio. ¿Y cómo vamos a costear la obra, padre, siendo como son tan escasos nuestros fondos?», retomó la palabra el primero de los monjes. «Hermanos, estén descuidados de todas esas habladurías», les atajó con benevolencia y una sonrisa condescendiente el prior. «El maestro se ha comprometido con nosotros en los términos establecidos en el contrato y la obra será tallada personalmente por él y entregada a la comunidad en los plazos acordados. Recuerden que el maestro es hombre de palabra. No hemos por qué albergar la más mínima duda al respecto. Y sobre el pago de los honorarios pueden estar tranquilos, que ya está acordado el mecenazgo». En estas estaban cuando, habiendo sobrepasado hacía un buen rato la casa del municipio y la antigua gran plaza del mercado, se llegaron a la altura de la calle Santi Espíritu, donde unos años antes y tras la adquisición de varias viviendas había establecido su taller el artista, aunque siguiese manteniendo su residencia en la cercana calle del Sacramento, donde anteriormente estuviese afincado su taller. Se detuvieron a la altura de un portón de grandes dimensiones, junto al que se podía leer una inscripción sobre la piedra que rezaba: «Aquí se hacen santos». Llamaron 3 veces a la aldaba. Tras la puerta se escuchó el sonido de unos pesados goznes, cuando desde el otro lado les franqueó la entrada un mozalbete, un aprendiz supusieron ellos, que les hizo una leve reverencia y les invitó a que le acompañasen. Atravesaron una gran nave que los monjes inspeccionaron con ojos curiosos, clavando su mirada en la multitud de esculturas a medio acabar, entre las que pudieron distinguir el bautismo de Cristo, una Inmaculada y un Cristo yacente, y en las que se afanaban varios escultores, entre los que el prior pudo apreciar las figuras de Andrés Solanes, Mateo de Prado, José Zurro, Juan Francisco de Iribarne y Juan Antonio de Estrada, todos ellos oficiales del taller del maestro, y que para los acompañantes del prior eran unos auténticos desconocidos. Al fondo de la nave, sentado junto a una gran mesa, percibieron la figura del afamado escultor, que nada más percatarse de su presencia se levantó, no sin ciertas dificultades, y poniendo de manifiesto una ostensible cojera, se dirigió levemente encorvado hacia ellos para saludarles reverencial y respetuosamente y darles la bienvenida a su casa. Tomaron todos asiento y, tras una breve conversación mantenida entre el prior y Gregorio Fernández, ambos procedieron a estampar su firma sobre unos documentos. Durante este tiempo, los 2 jóvenes frailes, inquietos y curiosos, primero disimuladamente y más tarde sin el menor de los recatos a medida que fueron cogiendo confianza, no apartaban su curiosa mirada de unos grabados sobre escenas de la Pasión que se encontraban extendidos sobre la mesa de trabajo del escultor. La mirada de ambos quedó anclada como por hipnosis en una de las obras, que llevaba por título Crucificado del Calvario, obra de Hieronymus Wieris, sobre dibujo de Martin de Vos, que representaba la imagen de un Cristo crucificado de una gran plasticidad y delicada, dramática y sobrecogedora belleza. Solo el ruido que produjo el taburete contra el suelo en el momento de levantarse el prior fue capaz de sacarles de su ensimismamiento, apresurándose a seguir los pasos de su superior una vez hubieron cumplido con las preceptivas despedidas para con el artista. Acompañados de nuevo por el mismo muchacho que les había recibido, volvieron a atravesar el umbral del portón, sintiendo de improviso en sus rostros una intensa bocanada de aire frío proveniente del exterior, mientras a sus espaldas escuchaban la voz atiplada del adolescente: «Vayan con Dios, hermanos». El superior se dirigió entonces hacia los jóvenes frailes, diciéndoles: «Tan solo nos queda ya esperar. El maestro es persona de profundas convicciones religiosas y harto cabal. Su bonomía y seriedad son de todos conocidas en la villa. Tendremos nuestra imagen en el plazo y términos acordados,
con don Gregorio. No faltará su palabra. El silencio más absoluto se instauró entre ellos mientras desandaban sus pasos de regreso al monasterio. Habría de transcurrir cerca de año y medio para que el escenario se trasladase a las dependencias del convento de San Benito el Real. Los monjes benedictinos son los protagonistas, deambulando presurosamente por las dependencias y corredores del monasterio, una vez terminados los preceptivos rezos establecidos por la liturgia orarum. En ese día pareciese que los hermanos hubiesen acelerado deliberadamente el ritmo de sus interminables invocaciones, himnos, salmodias, lecturas bíblicas, responsorios, cánticos evangélicos y preces correspondientes a las primeras laudes del día para, imitando el gesto de los niños en el Día de Reyes, bajar apresuradamente al salón de la casa, en este caso a su sagrado templo, para recibir con inusitado alborozo sus presentes. El motivo en este caso no es otro que el hecho de que el crucificado encargado al insigne escultor gallego hace poco más de un año reposa ahora tumbado sobre una fila de bancos de la Iglesia, al igual que lo hace en la actualidad cada tarde del miércoles santo, una vez es descendido de la pared del altar de la capilla universitaria del Palacio de Santa Cruz, rodeado por los miembros de la hermandad universitaria que le rinde culto. Al momento, todos los frailes se arremolinan bulliciosos en torno a la sagrada imagen y los comentarios brotan a borbotones de sus gargantas, admirados y extasiados ante la inconmensurable belleza de tan soberbia talla. Algunos de ellos quedan enmudecidos y circunspectos ante lo que sus ojos están presenciando. Otros, a duras penas, contienen alguna lágrima furtiva que humedece sus ojos ante la emoción y la impresión que causa en ellos la imagen del crucificado. Y los más entrecruzan comentarios alabando las incontables bondades de la talla. Parece que acabase de morir. Tiene un halo aún de vida en sus ojos, musita uno de los hermanos. Fijaros, tiene una ceja atravesada por una espina y otra más en la oreja, dice exaltado otro. Parece que brota sangre de las espinas que se clavan en su frente, corrobora un tercer monje. Otro fraile aporta datos más técnicos al hacer notar al resto de sus hermanos que los ojos son de cristal, los dientes de marfil, las uñas de asta de toro y de corcho, los coágulos y las heridas. En esos momentos llega el prior, que atajando los comentarios, toma la palabra para aportar a todos los miembros de la comunidad algunos datos más sobre la obra. Creo, hermanos, que el trabajo del maestro ha superado todas nuestras expectativas y que su virtuosa mano se hace notar de forma rotunda en la factura de la talla. Fijaros en la extrema delgadez de la figura, en la delicadeza de su anatomía, en la tensión de sus brazos y manos. Qué perfección tiene el tórax, que hasta permite contar al detalle sus costillas, y la profundidad de la herida de la lanzada, de donde brota la sangre como si de un manantial se tratase. Y qué decir de la elegancia de sus piernas tan estilizadas. El paño de pureza parece mecido por el viento. En ese momento, uno de los religiosos que se había arrodillado y fisgoneaba desde abajo la figura, interrumpe de forma brusca al prior, exclamando alarmado: «¡Santo Dios, qué heridas tiene en la espalda! Está llena de coágulos de sangre y moratones. Es impresionante, hermanos», logrando arrancar al instante una sonrisa del resto de monjes por su exaltada e impetuosa interrupción. Lejos, muy lejos, estaban aquellos modestos servidores de Dios de conocer que muchos años más tarde el historiador y secretario de la Academia de San Fernando, don Isidoro Bosarte de la Cruz, afirmaría sobre esta obra que sería capaz sola ella de sostener la fama de su autor, aunque no hubiera hecho otra cosa en su vida. Y menos aún que el escritor y académico de historia don Matías Sangrador y Vítores, pasados ya unos siglos, la bautizaría como la perla de Gregorio Fernández. Se habían asentado los cimientos del primer y más importante de los pilares sobre los que en un futuro habría de construirse nuestra hermandad. El Santísimo Cristo de la Luz será conocido por esta advocación casi desde el momento de su creación, debido muy probablemente a que fue fulgurante la devoción que despertó entre los fieles, que lo mantenían alumbrado en todo momento, sin interrupción. Y es que en no pocas ocasiones
el pueblo llano demuestra mucha mayor sensibilidad que sus eruditos, contradiciendo al historiador Juan Agapito y Revilla cuando éste afirmaba que el crucifijo no era de lo mejor de Gregorio Fernández y que solo era maravilloso para el vulgo. La talla reposará en el silencio y la oscuridad de su templo, adquiriendo solera, fama, solemnidad y ese pozo de grandeza que solo otorga el paso del tiempo, al igual que ocurre con los grandes caldos. Sabemos por don Rafael Floranes, historiador del monasterio de San Benito el Real, que fue el prior del convento desde 1693 hasta 1697, fray Benito Vaca, quien ordenó su colocación en la capilla de la familia Daza, en la que permanecería hasta que con la desamortización de Mendizábal en el año 1837, una de esas cacicadas a la que tan acostumbrados nos tienen muchos de nuestros gobernantes, y digo nos tienen en presente porque no hace falta irse muy lejos en el tiempo para recordar el expolio sufrido recientemente por el Archivo de la Guerra Civil Española de Salamanca. El Santísimo Cristo de la Luz, como consecuencia de ello, es desahuciado de su morada, hurtándole a la devoción de su pueblo para pasar a formar parte, en 1843, de los fondos del entonces Museo Nacional de Bellas Artes, posteriormente Museo Nacional de Escultura. Si bien entre los años 1863 y 1913 fue restablecido al culto en la capilla del Colegio de San Gregorio, volviendo al museo hasta su definitivo traslado en depósito a la capilla universitaria del Colegio de Santa Cruz en el año 1940. Sin embargo, es necesario hacer constar aquí un singular acontecimiento en la historia de la talla. Tal fue su presencia, ornado bajo un austero dosel negro, en el altar mayor de la iglesia conventual de San Benito, con motivo de las solemnes exequias fúnebres del ilustre poeta vallisoletano don José Zorrilla, celebradas el 4 de mayo de 1896. El segundo acto de este auto de pasión nos traslada al pasado siglo, concretamente a las postrimerías del año 1940, y lo hace buscando como escenario el majestuoso y solemne recinto del aula triste del Palacio de Santa Cruz. Nos encontramos reunidos bajo la hierática y grave mirada de todos los rectores que de esta magna universidad han sido y que desde sus retratos allí colgados los observan impasibles, al último de ellos en aquel momento, don Cayetano, Mergelina y Luna, y a un importante número de docentes universitarios y sesudos varones. Huelga decir que en aquellos años de la dictadura las sesudas mujeres ni estaban ni se las esperaba, dado que casi no existían ni además estaban bien vistas y, por supuesto, más bien poco podían participar lamentablemente de forma activa en la vida social española. El motivo de tal encuentro no es otro que tomar los acuerdos necesarios sobre los términos en que se pondría en conocimiento de las autoridades pertinentes, tales como el Ministerio de Educación Nacional, el Arzobispado de Valladolid y el Museo Nacional de Escultura, la inquietud surgida en el ámbito universitario por fundar una hermandad que alumbrase y diese culto al Santísimo Cristo de la Luz. Se acuerda plasmar en una carta dirigida al Ministerio de Educación Nacional el deseo existente en el seno de la universidad de instaurar el magnífico espíritu universitario que pudo ser en épocas pasadas timbre de gloria de este centro y renovarlo en todos sus aspectos, revalorizando sus antiguos afanes y poniendo de manifiesto, cito textualmente, que desea la universidad, a tenor de esos sus propios desvelos, acompasar la marcha de su vida sobre firmes derroteros de una franca reafirmación cristiana, aquella que le ha hecho clavar en sus aulas la imagen de Cristo, inaugurar de nuevo con especial interés la enseñanza de disciplinas de religión y abrir las puertas a su cerrada capilla para rendir culto obligado que pudo tan solo, al parecer, olvidar. Hemos de tener en cuenta que estos hechos se producen apenas un año después del término de la funesta Guerra Civil Española y del laicismo instaurado por la República, por lo que en muchos ámbitos de la sociedad
se intentaba restaurar un retorno a las actividades religiosas tan depauperadas y vilipendiadas durante los años anteriores. Me vienen en este sentido a la memoria la aplicación que al caso hacía mi querido maestro don Ángel Ayué Horna del principio de la acción y reacción, es decir, que a toda acción corresponde una acción igual y contraria, alegando que este principio físico es aplicable a lo religioso, moral, sociológico y cualesquiera otra actividad que pueda realizar el género humano. La misiva continuaba haciendo referencia a la propia talla del Cristo de la Luz, diciendo: además, en nombre de la Universidad, las escuelas y todos los docentes pide, mismo que el Cristo de la Luz, obra del insigne imaginero Gregorio Fernández, hoy conservada en el Museo Nacional de Escultura, pase a la capilla universitaria del Colegio de Santa Cruz para que se le exprese y tribute el culto debido. Para este culto fue tallada la insigne obra, expresión acabada de religiosidad, capaz de mover por su propio e íntimo valor a hondos y sentidos afectos. Volverá de nuevo a la devoción y al culto ese encajarla en su finalidad esencial, en aquella para la cual la gubia del insigne maestro castellano la ha creado. Esta reversión a su destino glorioso supone algo muy superior al bello almacenaje actual en los fríos recintos del museo, donde creemos falta facilidad para musitar una plegaria y caer de rodillas, donde tal vez sobra el frío análisis del erudito. Añadía el escrito: nuestro deseo no privaría a nadie de la contemplación y estudio de la obra de arte, considerada solamente como tal por quien no logre sentir hacia ella otra emoción que la derivada de su magnífico valor artístico, sin desplazarla de la ciudad para donde se tallara, abierta continuamente la capilla para que la contemple quien lo desee e instalada con todo el decoro que merece, de donde recibiría del creyente el homenaje rendido de adoración que podría ser gozada por el indiferente. La carta concluía con la siguiente afirmación: y no deja de ser importante señalar que el depósito que se nos confía no se entrega a una cofradía más, ni a un mero grupo de devotos, sino a una entidad enteramente consciente del hondo valor que encierra y perfectamente conocedora de la responsabilidad que contrae con su guarda. La carta se firmó en Valladolid el 14 de diciembre de 1940 por un numeroso listado de personas físicas y jurídicas, tales como el propio rector y los decanos de las distintas facultades de Valladolid, profesores de escuela, catedráticos, profesores de institutos de enseñanza media y profesores de grupos escolares y otras instituciones educativas. Se recibió respuesta satisfactoria del Ministerio el 11 de febrero de 1941, si bien, de entre las condiciones que establece el Patronato del Museo Nacional de Escultura de Valladolid para la cesión de la talla, cabe destacar la siguiente: se hará entrega de la imagen del Cristo de la Luz a la Universidad de Valladolid una vez que la hermandad se halle debidamente autorizada por las autoridades eclesiásticas y constituida legalmente. El siguiente y consecuente paso fue la constitución de la hermandad, que finalmente vería aprobados sus estatutos el 20 de marzo de 1941, con la estampación en ellos de la firma del ilustrísimo señor vicario general del arzobispado, doctor don José Zurita, a la sazón deán de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. En uno de los párrafos del decreto final se hacía constar que, considerando que el título de la Luz, añadido al del Señor crucificado, entona a maravilla con el canon 710, el cual prescribe que el nombre de las cofradías se tome de los atributos de Dios y sus ministerios, ya que nuestro Señor Jesucristo se presentó a sí mismo diciendo: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, mas habrá lumbre de vida», aspiración a que deberán tender todos los hermanos. Fruto de estas inquietudes y de todas las gestiones realizadas, el Santísimo Cristo de la Luz sería recibido en la calle por su pueblo.
El reloj marcaba las 3 de la tarde del 2 de mayo de 1941, Viernes Santo, cuando por primera vez salía en procesión la perla de Gregorio Fernández, acompañado por la recién constituida Hermandad de Docentes del Santísimo Cristo de la Luz. Y así se repetiría año tras año durante 25, hasta que en el año 1965, tras un proceso de paulatina decadencia, se celebrase por última vez la denominada Procesión de Docentes. Era el Sábado Santo del 17 de abril de 1965. No obstante, la semilla ya había germinado en el corazón de las gentes vallisoletanas, que cada año se congregaban a las puertas del Palacio de Santa Cruz para contemplar la dificultosa maniobra de salida de la talla desde el zaguán del Colegio Universitario, comenzando la procesión, siempre caracterizada por su elegancia y austeridad, con los miembros de la hermandad vestidos decorosamente, sin ostentación, generalmente con traje, acompañando al crucificado. El Santo Cristo de la Luz iba portado en andas de 6 brazos por costaleros revestidos con túnicas color magenta, rematadas por una capucha, siendo el único ornamento floral un ramo de claveles rojos entrelazados con unos cardos secos al pie de la cruz. Haciendo una parada en la fachada de la universidad, se llegaban hasta la Santa Iglesia Catedral, donde se oficiaba un sermón, tras el cual se procedía a realizar el rezo solemne de un Vía Crucis, recorriendo las naves laterales del templo. Como ya he hecho constar anteriormente, la procesión tuvo lugar por última vez en el año 1965, y aunque la cofradía no desapareciese como tal, bien es cierto que su actividad, que había ido languideciendo a lo largo de los 25 años de su existencia, quedó reducida precisamente a eso, al hecho testimonial de su simple permanencia en el tiempo. Sin embargo, había sido ya colocado el segundo de los pilares sobre los que se asentaría nuestra actual hermandad. Y así llegamos al tercer y último acto de esta Lectio Brevis, en la que me permitiré seguir, como no podría ser de otro modo dada mi condición, con esta línea más de historieteador que de historiador, aunque en esta ocasión ya con mucha mayor certeza de la veracidad de todo lo que les narraré, puesto que de los acontecimientos que voy a referir apenas han transcurrido 4 lustros y yo ya tuve la fortuna de vivirlos en primera persona. Faltando apenas 8 años para que claudicase el pasado siglo, en un año en el que los grandes fastos se sucedieron sin solución de continuidad en nuestra querida piel de toro, una simple nota aparecida en un diario de provincias convocaba a todos los que hubiesen sido cofrades de la antigua Hermandad de Docentes del Santísimo Cristo de la Luz a que asistiesen a una reunión que tendría lugar al objeto de restablecer las actividades de la citada hermandad. En dicha reunión, el panorama no hubiese podido ser más desolador. 3 personas. Ese fue el exiguo número de antiguos hermanos que acudieron, a saber, doña Engracia Niño, don Antonio Alarcos y don Ángel Ayué, excusando su asistencia un cuarto miembro, don Martín Santos Romero. Ciertamente pintaban bastos. Se sucedieron después diversas reuniones en las que ya entró en acción mi viejo y querido profesor de Derecho Canónico, don Félix López Zarzuelo, así como un nutrido y entusiasta número de jóvenes estudiantes de los últimos cursos de Derecho, empresariales, magisterio, capitaneados por el espíritu inquieto de Jorge Peláez. A la empresa se unieron de una forma ya más institucional el rector de la Universidad Vallisoletana, por aquel entonces, don Fernando Tejerina García, el director del Museo Nacional de Escultura, don Luis Luna Moreno, así como el presidente y el secretario de la Junta de Cofradías, don Ángel Tesedo y don José Antonio San Martín de la Riva, respectivamente. Muchas fueron las gestiones que hubieron de realizarse para dotar a la renacida hermandad de los estatutos adecuados a los tiempos y para constituir la nueva Junta de Gobierno. Y muchos los esfuerzos y los trabajos para dotar a la cofradía de los enseres necesarios, tales como hábitos, hachones, andas y un largo etcétera. Eran las 12 de la mañana del 31 de marzo de 1994, Jueves Santo, casi 30 años después desde que lo hiciese por última vez,
cuando se volvían a abrir las puertas del Palacio de Santa Cruz para que, con una expectación y una emoción inusitadas, el Santísimo Cristo de la Luz volviera a enseñorearse ante sus devotos por las calles vallisoletanas. Nuestro querido primer alcalde mayor de esta nueva era, don Antonio Alarcos Llorach, ejerciendo de maestro de ceremonias, procedía, escoltado por 2 maceros, a hacer tañir 3 veces consecutivas la campana que anunciaba que Cristo, nuestro querido Santo Cristo de la Luz, volvía por sus fueros. Después sonó el redoble de los tambores ante el silencio sepulcral que se había apoderado de la plaza, y la sagrada talla comenzó a aparecer a ras de suelo, cruzando el dintel de la puerta del zaguán universitario. Jorge Peláez, con los nervios a flor de piel, dirigiendo la operación desde dentro. Mi querido amigo Luis Barredo, dando órdenes precisas a los costaleros, y José Antonio San Martín, emocionado en el exterior, con el pecho henchido de orgullo, sintiendo como el resto la satisfacción del trabajo bien hecho. Algo que menos de 2 años antes se antojaba poco menos que imposible de conseguir, por fin había visto la luz y llegado a buen puerto. El Santísimo Cristo volvía de nuevo a iluminar a su amado pueblo, en medio de recios aplausos y al ritmo marcado por los acordes del himno nacional que rompía la hasta ese momento silenciosa y gris mañana del Jueves Santo. Como dijese Cristo en la cruz, consumatum est. Me vais a permitir que, poniendo de manifiesto mi escasa brillantez y falta de originalidad, vuelva a traer a este docto recinto los versos compuestos por nuestro añorado primer alcalde, como ya lo hiciese mi querido amigo Nacho Foces, subdirector del diario El Norte de Castilla, en el soberbio pregón con el que regaló nuestros oídos hace apenas 2 años y que reflejan a la perfección lo que todos los presentes sentíamos en aquellos emocionados instantes. Me honra contaros aquí que cuando en 1999 solicité de don Antonio su participación escrita en el libro de fotografías Estampas de Pasión en Valladolid, él se brindó gentil y desinteresadamente a colaborar en el mismo con este excelso soneto. Me llena de dolor el contemplarte, tu rostro ensangrentado y afligido. Me encuentro por completo entristecido cuando todo mi ser pretende amarte. Cada ofensa y pecado es el clavarte el frío y duro hierro envilecido, que en tu cuerpo arrancaba los gemidos de perdón porque no saben lo que hacen. Si tu rostro en verdad así mostrara la imagen del dolor que en la madera, golpe a golpe, el artista modelara, es posible que el cielo dirigiera la gubia que en el leño la luz clara del Cristo la expresión reprodujera. Siempre sentí por esta talla una especial devoción, amén de mi admiración por el resultado artístico conseguido en ella por la gubia de su insigne escultor. Y muchas fueron las tardes en que, durante los años en que cursaba estudios de Derecho en esta querida facultad, en la que ahora nos encontramos, me acerqué a musitar una oración ante esta sagrada imagen. Así que los mimbres ya estaban dispuestos cuando, poco después de terminada la procesión de 1994, acudí entusiasmado a alistarme en las filas de los seguidores de la luz. Esta primera procesión la viví, como solía hacerlo con todas desde el ya lejano año de 1987, cuando comencé a realizar fotografías de nuestra amada Semana Santa en mi condición de fotógrafo oficial de la Junta de Cofradías, de la mano de mi entrañable y recordado y admirado maestro y amigo José David Redondo Sanz, detrás de una cámara fotográfica. Fue esta para mí una Semana Santa sazonada de una profunda y dolorosa tristeza, por el hecho de que mi gran amigo se encontraba en esos momentos convaleciente en una fría habitación de hospital, consumiendo los últimos días de su existencia, que vería su fin el 2 de junio de ese mismo año. Mis otrora oraciones de estudiante para con mi Cristo, perdonadme aquí este presuntuoso posesivo, se elevaron ese día en memoria y recuerdo de mi querido maestro. No deja de ser ciertamente paradójico que para un fiel seguidor del Santísimo Cristo de la Luz, los días de la Semana de Pasión transcurran en el ejercicio de plasmar en imágenes fotográficas lo que durante su celebración acontece, ya que la palabra fotografía, etimológicamente hablando, proviene del griego phos, luz, y grafé, escritura, es decir, escribir con la luz. Siempre la luz.
Pero no es solo la luz, no simplemente la luz. Son también, y sobre todo, los sentimientos. No solo es el arte que se desprende de la talla del crucificado, sino los sentimientos y la devoción que éste genera. Así ocurre igual con la fotografía. No solo es la imagen. Suelo encontrar en la fotografía el aliado perfecto para sincerarme con la realidad, pero interpretándola siempre con el corazón, ya que, como afirmaba Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial acostumbra a ser invisible para los ojos. Pero volvamos a retomar el fasto acontecimiento que supone ver al crucificado cada mañana de Jueves Santo haciéndose dueño y señor de las antañonas calles vallisoletanas. Difícil es que alguien se sustraiga a lo que acontece y que no sea capaz de desnudar sus sentimientos y mostrar su admiración devota o artística ante semejante espectáculo, al igual que ocurre con otros excelsos momentos de nuestra Semana Santa, de nuestra internacionalmente admirada Semana Grande. La grandeza de nuestra Semana Santa queda reflejada de forma suprema por boca del profesor don José Luis Alonso Ponga y de doña Pilar Panero García en la presentación que llevan a cabo de la exposición fotográfica Plenilunio de Primavera, de la que tengo el orgullo y el honor de formar parte, cuando afirman que si alguien tiene la fortuna de visitar Valladolid durante la Semana Santa, se alegrará de su buena estrella. Pero si tuviese esa oportunidad y no la aprovechara, tal vez lo lamentaría, porque se perdería uno de los espectáculos que más hondo calan en el espectador. La venerable imagen en procesión genera en los presentes tal remolino de sentimientos y emociones que es muy difícil sustraerse a las circunstancias y no sentirse arrebatado por esa especie de paroxismo que genera el escenario y lo que se vive en él en esos momentos. La mañana del Jueves Santo, uno de esos 3 jueves que hay en el año que, según el refranero popular, relucen más que el sol, Valladolid se vestirá de iris, hábito y fajín. La ciudad se engalana de negro, morado y magenta, 3 colores, 3 que conforman un trinomio inquebrantable que tiñe de riguroso luto las señoriales calles de la Librería, Arzobispo Gandásegui y las plazas de Portugalete, Universidad y Santa Cruz, acompañados por el característico y tan castellano sonido de las dulzainas. Siempre que veo perfilarse la silueta del crucifijo contra el umbral del zaguán del Palacio de Santa Cruz ante la bocanada de luz que le invade desde la calle expectante, me viene a la mente y también al corazón el excelso y sobradamente conocido y reconocido soneto que tan asociado se nos presenta a la imagen del crucificado de Velázquez. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que quedar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Cada mañana de todos y cada uno de los Jueves Santos, los hermanos de la luz renovamos nuestra promesa de fidelidad a Cristo nuestro Señor cuando, estremecidos y con el sentimiento a flor de piel, vemos irrumpir al crucificado como levitando, por obra y gracia de nuestros hermanos costaleros, con la banda sonora de fondo del estremecedor y rotundo motete de la quinta palabra, Sitio, perteneciente a la fastuosa obra Les Sept Paroles du Christ, del compositor Théodore Dubois, interpretada por las voces del coro universitario. En esos instantes, cada uno de nosotros interpretará su fe y renovará su cristiana promesa de un modo personal y único. Pero permitidme que ponga voz a los sentimientos y recuerde las serenas y hondas palabras de León Felipe cuando escribiera en su colofón: Luz, cuando mis lágrimas te alcancen, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. ¿Y qué necesidad tan grande tendríamos de ver, así, escrito con mayúsculas en muchas ocasiones de nuestras vidas? Porque es indudable que Dios, nuestro Señor, es la luz, pero esa luz divina que Cristo nos irradia no siempre anida en el corazón de los hombres. Así nos lo pone de manifiesto Juan en sus evangelios cuando nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres,
y esta luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no la han recibido. Cuánta verdad encierran y qué harto certeras son las palabras del evangelista. Adoramos a Cristo y veneramos su luz, y prueba de ello es la advocación a la que rendimos culto. Pero lamentablemente Jesucristo no es solo Señor de la luz, sino que, como adelantaba en el título de esta lectio, Cristo de luz y penumbras es también Señor de estas últimas. Las penumbras que alberga nuestra condición humana inmortal, esa a la que Cristo tampoco fue ajeno por obra y gracia de su estancia terrenal entre nosotros. A él mismo, en sus propias carnes, le tocó vivir algo tan consustancial al ser humano como es la falsedad, la deslealtad y la traición. Tuvo que presenciar cómo uno de sus discípulos le entregaba la muerte de cruz a cambio de unas míseras y ensangrentadas monedas, y cómo su más fiel lugarteniente le negaba no en una, sino hasta en 3 ocasiones consecutivas. La traición y la mentira están íntimamente arraigadas en el corazón humano. Lo estaban en el Jerusalén del tiempo de la invasión romana y lo están ahora en nuestra sociedad actual, y si cabe, aún con mayor intensidad, y adobadas con un sinfín de justificaciones sociales para nuestros innobles actos. Así, nos hemos habituado con la mayor de las naturalidades a las traiciones en el ámbito social, político, laboral, en los círculos de amistad y hasta en el seno de las familias y de las parejas. Es esta, sin duda, una de las mayores lacras de la sociedad de nuestros días y una de las más deleznables. Tal es así que el florentino Dante Alighieri, al escribir su archiconocida Divina Comedia, en su particular descenso a los infiernos, reserva a los traidores uno de los últimos círculos del mismo, concretamente el 9º, rodeándolo por gigantes que forman una muralla humana que sobresale hasta la altura del círculo 8º. En él se castiga a los traidores sumergidos en hielo. Lo divide en 4 zonas, en las que se castiga, respectivamente, a los traidores a su propia familia, a los traidores políticos, a quienes traicionaron a sus amigos, y ya en el mismo centro de la tierra, donde está Lucifer, se encuentran quienes traicionaron a sus benefactores, entre ellos Judas y los asesinos de Julio César, Bruto y Casio. En cada boca hería con los dientes a un pecador como una agramadera, tal que a los 3 atormentaba un tiempo. Al de delante, el morder no era nada comparado a la espalda, que a zarpazos toda la piel habíale arrancado. Aquella alma que allí más pena sufre, dijo el maestro, es Judas Iscariote, con la cabeza dentro y piernas fuera. De los que la cabeza fuera tienen, quien de las negras fauces cuelga es Bruto. Mírale retorcerse y nada dice. Casio es el otro, de aspecto membrudo, mas retorna a la noche y ya es la hora de partir, porque todo ya hemos visto. Dante justifica su argumentación en el hecho de que la traición se asienta sobre la premeditación, la violación de la ética de las relaciones de confianza o de un pacto. Es la transgresión a la confianza que se deposita en una persona. Por tanto, solo puede ser traidor el amigo y la persona amada, aquel en quien se ha depositado la entera disposición del credo más limpio y puro. Alega además el poeta italiano que atenta frontalmente contra la fe. La fe no en este caso hacia Dios, sino hacia los propios semejantes. Y lo considera el crimen más execrable, porque entiende que para poder traicionar a alguien, antes habrá que haberse ganado su entera confianza. En nuestros días, en no pocas ocasiones, el éxito va asociado a la traición, y esa parece a menudo ser la moral justificación a nuestras actuaciones, encubiertas por una sociedad cada vez más secularizada que lo ampara sin el menor de los escrúpulos. Ni la cegadora luz de nuestro Cristo es capaz de deshacer las penumbras que nos asolan y que hacen que éstas se adueñen de nuestros actos terrenales, dominados por las más absurdas incoherencias. Así, presenciamos a diario cómo padres que presumen y llevan a gala su falta de fe y descreimiento matriculan a sus vástagos en colegios de monjas porque socialmente viste mucho más que nuestros hijos acudan a colegios concertados, y si los ven entrar en el recinto los vecinos del sexto, mucho mejor aún.
Contemplamos atónitos e impasibles cómo las personas que promueven la retirada de un Belén del vestíbulo de un centro educativo son los primeros en apuntarse a unas vacaciones navideñas en las que ni saben lo que celebran o, lo que es más grave, como solía decir mi abuelo, no saben ni para quién sigan. Asimismo, asistimos a celebraciones matrimoniales en las que los contrayentes presumen de ateos y antirreligiosos, pero se casan por la Iglesia porque les causa mucha ilusión vestirse una vez en su vida de princesitas, sin tener ni la menor idea de las consecuencias y connotaciones que conlleva la celebración de dicho sacramento. El mismo Jesucristo tampoco fue ajeno a la incoherencia humana. Los mismos que el Domingo de Ramos le recibían con palmas y hosanas, pasados unos días, tras que las cañas se tornasen lanzas, pedían públicamente su crucifixión con el más impío de los descaros. Lamentablemente, poco ha hecho mella el tiempo en nosotros y en nuestros actos, y seguimos tropezando una y otra vez en las mismas piedras. Y como quiera que las cofradías las conformamos humanos, éstas no iban a escapar a la incoherencia reinante, y así, cuando llegan estos días previos a la Semana Santa y durante su celebración, pasamos como por arte de magia de los más afectuosos abrazos fraternales y el tratamiento de queridísimos hermanos en Cristo a las disputas más absurdas y a la crítica más despiadada en la defensa de unos colores o unas determinadas advocaciones, como si de vulgares hooligans se tratase, haciendo buena la cuarta acepción que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española reserva para el término cofradía. Hace escasamente una semana presencié atónito en los medios de comunicación cómo España y todos los españoles, o gran parte de ellos, entraban en una suerte de paroxismo y trance ante el fallecimiento del expresidente de Gobierno durante la transición, don Adolfo Suárez. Y utilizo el término atónito porque entre los años 1986 y 1992 tuve la fortuna de encontrarme encuadrado en las filas del extinto CDS y vivir muy intensamente desde mi trabajo en el grupo municipal que esta formación constituyó en el consistorio vallisoletano, los avatares políticos de aquellos años y el cruel e injusto trato que por parte tanto de la prensa como de otros partidos políticos, al igual que por los propios ciudadanos y votantes, recibía día sí, día también este estadista que ahora España parece haber descubierto de la noche a la mañana. Hechos aquellos que nos han conducido al actual interesado y feroz bipartidismo que, dado el gusto inveterado de este país por moverse en los extremos, nos ha llevado a una situación política actual que, sin caer demasiado en el pesimismo, no hace presagiar nada bueno. Por todas nuestras incoherencias, aunque solo fuese por eso, cada Jueves Santo estaría más que justificado el entonar sentidamente nuestra jaculatoria durante el rezo del Vía Crucis. Santísimo Cristo, alúmbranos con tu divina luz en nuestro tránsito terrenal. Sin embargo, siempre es humano pensar que vendrán tiempos mejores, que no todo está perdido, que el tormento de cruz de nuestro Señor Jesucristo no fue en balde y que hemos de tener fe no ya solo en Dios, sino en la condición humana, a pesar de nuestras incontables penumbras. Y en ese sentido nos reconduce San Juan cuando afirma: mientras tengáis luz, creed en la luz para ser hijos de la luz. E igualmente, don Miguel de Unamuno, ese descreído creyente, nos regala estas bellísimas palabras al inicio de su Salmo 3. Oh Señor, tú que sufres del mundo, sujeto a tu obra, es tu mal, nuestro mal más profundo y nuestra zozobra. En nuestro caminar terrenal nunca deberíamos dejar caer en el olvido un texto que considero puede ser alfa y omega en nuestras vidas. Pertenezcamos o no a una hermandad, seamos o no religiosos, tengamos mucha, poca o ninguna fe, y que nuestra querida abadesa del monasterio de Santa María Real de las Huelgas, Sor María del Mar, donde la hermandad, por mor de la hospitalidad de sus propietarias, tiene su segunda sede, nos dejó como legado en su último mensaje navideño, antes de partir a su reencuentro con el Altísimo. Decía así: que la estrella de la fe ilumine la vida de los hombres, pero de forma especial la de aquellos hermanos que no ven señales, ni luz, ni esperanza. El tiempo, que en muchas ocasiones es nuestro mayor enemigo, pero en otras tantas nuestro más fiel aliado, ha hecho que ya hayan transcurrido 20 años desde que celebrásemos la primera procesión de esta nueva era de la hermandad. En este tiempo se han producido muchos, incontables cambios y, a fuer de ser sinceros, hemos de decir que casi todos enriquecedores. 4 lustros han transcurrido y 4
nuestros alcaldes mayores han sido: primero, el ya nombrado, docto y venerable profesor don Antonio Alarcos Llorach, hombre bondadoso al que debemos la ilusión y el tesón con el que supo afrontar los difíciles primeros pasos, los siempre difíciles primeros pasos. A él le siguió el triste y prematuramente desaparecido y recordado don Luis Pastor, que con su amplitud de miras supo incardinar a la perfección las vertientes religiosa y cultural de nuestra hermandad universitaria, abriéndola con ello a la sociedad y revistiéndola de ese carácter doctoral originario. Su sucesor, don Carlos Alberola, con su enorme capacidad de trabajo, su disciplina, su firmeza y su elegancia, supo transmitir estos mismos valores a la cofradía, cuyos destinos rigió por el periodo más largo de tiempo hasta el día de hoy. Y por último, actualmente es una mujer, la alcaldesa mayor, doña María de los Ángeles Martín, nuestra querida Marucci, la que pilota los destinos de esta institución, a la que ha sabido dotar de un espíritu de austeridad, trabajo en equipo y la necesaria ilusión para afrontar los nuevos cambios que la misma requería. Fruto de ello, en los últimos años se ha conseguido reformar y actualizar los estatutos, se han consolidado con la debida relevancia los autos de pasión y de Navidad en el calendario cofrade de Valladolid, revistiéndose además de un carácter social completamente necesario en una asociación de fieles que se encuadra en el ámbito universitario. Ha sido creada la página web de la cofradía, y aprovecho aquí para agradecer nuevamente en público su trabajo al amigo Diego Arias. Se ha modificado el recorrido de nuestra procesión titular para incardinarlo aún más en las joyas urbanísticas que jalonan nuestras calles, y en unos instantes vamos a tener el privilegio de poder escuchar por primera vez, como parte del audiovisual de la Cruz a la Luz, el himno de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, en voz de la coral Támbara de Arroyo de la Encomienda, y que ha sido compuesto por dos destacadas personalidades del mundo cultural vallisoletano y con cuya amistad nos honramos, como son el poeta, escritor y periodista Ángel María de Pablos, autor de la letra, y el director de orquesta y compositor Ernesto Rodríguez Monsalve, a los que desde esta tribuna quiero mostrar públicamente, tanto a título personal como en nombre de la Hermandad, el más profundo y sincero de nuestros agradecimientos por su desinteresada y siempre entusiasta colaboración, que se ha consumado en un comienzo de himno tan sublime como este. Santo Cristo de la Luz, ensangrentada tu frente, roto tu cuerpo inocente y lavado en... Podemos mostrarnos satisfechos y orgullosos de todo lo conseguido desde la creación del es humano. Pero de ningún modo hemos de pensar que se ha hecho algo que no estuviésemos obligados a realizar. Los propios estatutos de la cofradía, en su artículo 8º, nos recuerdan la obligación que contraemos todos los hermanos de tratar de mantener y mejorar los bienes, tanto materiales como inmateriales, de la hermandad. A lo que yo además me permito añadir el deber de cumplir el compromiso tácito que adquirimos de transmitir los valores que la inspiran y el esmero en la celebración y conservación de una tradición centenaria, para con ello podérselo legar a las generaciones venideras. Si así lo hacemos, hermanos, que el Santísimo Cristo de la Luz nos lo premie. Y si no lo hiciésemos de tal manera, que sea Él mismo el que nos lo demande en esta o en la vida futura. Muchas gracias por vuestra atención y mil disculpas por lo poco brevis que haya podido resultar esta lección.